Pues bienvenidos compañeros todos. En esta ocasión vamos a estar Arturo y su servidor, salvo que alguien más se una. Es una sesión más que todo preparativa para Protágoras. Habíamos hecho un calendario para comenzar hoy, sin embargo, por cuestiones de compromisos y en las agendas, se va a posponer. Sin embargo, en la sesión, bueno, más bien en Discord acordamos de tener esta pequeña sesión introductoria para que delimitemos y estructuremos cómo vamos a comentar a Protágoras. Entonces, pues esa es más que toda la intención. Ya por ahí nos está preguntando Jorge Andujo que si vamos a grabar, pues sí, aquí le acabo de contestar. Y mira, para darle pies y cabeza a Arturo, si te parece, yo tengo un borrador. A ver, sí. Y lo vamos trabajando. Y ahí tú me dices, nada más que, ¿dónde está? Acá está. Como tengo varios programas abiertos, no me sale justo la que quiero compartir. Es extraño, pero bueno, ahí está. Fíjate, tú me dices cuando ya veas cómo comentar Protágoras, así la... Ya se ve. Yo de la lectura que he hecho, primero veo que se pueden comentar con estas categorías o estos temas los métodos usados, porque de forma particular veo que utiliza algunas técnicas bien interesantes, Platón, y te voy a decir unos ejemplos ya tratándome de adelantar a qué me refiero de forma conceptual, y ahí le vamos quitando o poniendo, ¿no? Resulta que de repente Sócrates está ahí discutiendo con Protágoras y le dice, oye, ¿sabes qué? Caltias, pues, o a cualquier otro de los hay compañeros, ¿no te parece que debería de ser así? Y los incluye cuando él considera que uno de los asistentes pues tiene un conocimiento más profundo que él, o por lo menos valida el conocimiento que está proponiendo Platón. Entonces, eso es un método que yo creo está utilizando. Entonces, lo vamos a definir de algún tipo. Ahorita no tiene nombre, pero a eso me refiero con tipo y su técnica. ¿Cuál es la técnica? De cuando estemos discutiendo y tomemos ahí la palabra de aquellos que conozcamos, tienen un conocimiento mayor que nosotros, o por lo menos van a afirmar aquello que estemos proponiendo. A eso me refiero con tipos y sus técnicas de los métodos usados. Hay más, pero ese es un ejemplo. El contenido, aquí más que todo, el contenido para mí es sobresaliente porque hay un mito que se hace referencia un par de veces. Hablan del mito o mitos, vamos a decir, porque lo menciona dos veces, que es el de Prometeo. Y también hay una forma de razonamientos. De hecho, cuando está Sócrates hablando con Protágoras, y le dice, oye, ¿cómo quieres que te responda? Más bien le pregunta Sócrates a Protágoras acerca de la cuestión que quieren dilucidar, y Protágoras le dice, ¿cómo quieres que te responda? ¿Con un mito o con razonamientos? Entonces, primero habla del mito y después intenta razonar, ¿no? Y dentro de los razonamientos le puse una diagonal de temas porque razonan, le dan como que una vuelta, un recorrido para llegar finalmente a lo que en un principio Sócrates le había dicho que querían discutir. Sí, a una pregunta. Ajá. Después también hay otra cuestión que es bastante importante y profunda, que creo que es lo primero que deberíamos de estar abordando, salvo que ustedes lo definan de forma diferente, acerca de la justicia. O sea, ¿qué entiende Platón por justicia? Porque parte de su tesis o de su defensa en sus argumentos habla de la justicia, habla de la bondad, habla de la belleza, habla del valor, habla también de la sabiduría y otros conceptos más. Y entonces también podemos discutir o comentar acerca de estos conceptos que acabo de mencionar. Y por ejemplo, hay uno que está muy interesante ya casi a la final, que habla acerca de la diferencia entre el odio y el temor, que Protágoras dice, no, pues es que son iguales.
Y pues si te vas a la definición de temor y de miedo, pues sí hay una diferencia sustancial. El Sí. miedo es mucho más general y el temor es muy particular. El temor hace a ese sentimiento, que así más o menos se define en un diccionario de psicología que leí, que a un sentimiento que quiere evitar un cierto dolor en el futuro. Aquí la palabra importante es el futuro, el temor siempre es a miras el futuro y el miedo puede ser al futuro o en el presente. Entonces, de ese tipo de conceptos como que irlos ahí masticando, irlos comentando. Y otra categoría o subcategoría de esta categoría llamada contenido, las ideas. ¿Y a qué me refiero con ideas? De repente, este Sócrates dice algunas sentencias deja ver si... fíjate, por ejemplo, esta dice, y dejarse vencer no es otra cosa que ignorancia, en tanto que superarse a sí mismo no es otra cosa que sabiduría. Esas son ideas, ¿no? Y así lanza un montón Sí. Sócrates. Entonces, esta es otra forma de cómo podemos comentar a Protágoras. Sí. Ahora, también hay otra categoría o macrocategoría que es la estructura, cómo se estructuró todo el diálogo, porque como que le da vueltas y después habla, si lo vemos en un lenguaje, espero no equivocarme, habla de unas pruebas generales y después de refutaciones generales o locales. Las generales son que abarcan el todo y las locales toman como un subtema o un tema derivado, lo discuten y después el resultado eso lo utilizan como para seguir el tema general. Entonces, en ese sentido, hay una estructura de la que se puede comentar y algo también que es bien importante, los personajes. Los personajes tienen o deberían o entiendo que cobran cierta importancia. Te voy a decir por qué. En un principio, cuando comencé a leer, inclusive tú recuerdas que en la sesión previa o cuando presentamos al personaje histórico de Sócrates y Platón, y tú nos ayudaste o nos compartiste el contexto histórico donde vivían estos dos personajes, mencionaste acerca precisamente de los sofistas, ¿no? ¿Quiénes eran los sofistas? ¿Qué es lo que hacían los sofistas? ¿Cuál era el papel de los sofistas pues, en ese contexto histórico? Entonces aquí los personajes yo creo que cobran cierta relevancia. ¿Por qué? Ya al final del comentario tú mencionaste más o menos palabras. Sócrates está empezando a dialogar con, ¿cómo se llama? Con Hipócrates y de repente es un diálogo solo de Sócrates, ¿no? No sé si recuerdes. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momentos y por qué mete a ciertos personajes? Eso es la idea de hablar de ellos. ¿Qué relevancia tiene? Porque igual pudo haberse aventado nada más la discusión contra Protágoras o la disputa y saltarse a los personajes como Critias, que fue uno de los que estuvo ahí presentes, Alcibiades, que también ahí cobra cierto renombre, algunos familiares ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre, de Pericles, y etcétera, ¿no? Entonces, también es como que comentar la participación de estos personajes dentro del diálogo, porque así entiendo pudo haber percibido bien de ellos. Entonces, ¿por qué los metió Sócrates? Que diga Platón, ¿por qué los metió Platón? Entonces, esto es lo que yo planteo para poder discutir, porque siento que como veníamos discutiendo anteriormente, era muy rico, pero eran textos muy pequeños, ¿no? Entonces, sí teníamos tela suficiente como para que no nos desbordáramos, pero aquí siento que la tela es gigante y, y vamos a andar ahí nadando en un mar de ideas, ¿no? Sin rumbo. Pues yo digo, vamos a darle un rumbo, este es el que planteo. Lo que a mí se me ocurrió con el texto, o sea, ahorita, bueno, viendo lo que tú dices, creo que sí, ya le da más forma.
y ahora nada más, no sé si tú lo estás planteando esto, por ejemplo, en una sesión ver mitos, en razonamientos o como que irlos separando, digamos, por cada uno de los puntos para irlos viendo por sesión, que a mí me parece que si es de esa manera, podría ser como que de repente te corta, ¿no? Que ya estás en un tema y quieres, se te relaciona con otro y como que ni modo que se guarde para otra sesión, ¿no? Pues ya estás dentro de la plática. Ujú, Y lo que se me ocurría era que en realidad es un texto largo, ujú, pero creo que está dividido claramente como ujú, por grandes preguntas, que ujú, dentro de esas grandes preguntas hay preguntas pequeñas que de repente ujú, van ujú. metiendo, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, cuando inicia el texto, o sea, cuando, bueno, saltando toda la parte del amigo, llega Ujú. con Protágoras y la pregunta principal ahí es que si la virtud puede ser enseñada. Ah, Es la pregunta y que número uno. termine al final con esa pregunta que no se Y pum, respondió, pum, pum, ¿no? pum, pum. Y se va con un Sí, montón, sí. se va con varias Ajá, y dentro de ajá. esas entran otras preguntas, pero esa es la pregunta general, ¿no? Así Entonces, es. como que sí se divide por lo menos un tercio de todo el texto Ujú, hablando si puede ser enseñada o no. Y ahí hay un montón de argumentos que dice Sócrates, o sea, por ejemplo, también podríamos verlo con argumentos, ¿no? sí, pero Sócrates da argumentos de por sí. qué no puede ser enseñada y después Protágoras dice los contraargumentos de por qué sí puede ser enseñada. Y luego termina esa parte y entra otra pregunta, que es, bueno, ya dicen, bueno, ya definimos, ya dijimos que la virtud sí puede ser enseñada, pero ahora queda la cuestión de por qué los hombres virtuosos no pueden enseñar a sus hijos la virtud. Sí, sí, Y sí. entonces también ahí se desarrolla otra plática larguísima, hablando por qué, justificando y tal y tal. Entonces también ahí como que se puede seccionar eso. Y luego cuando termina esa pregunta, bueno, ya que dijeron por qué, en Sócrates dice, quiere definir la virtud y dice, bueno, la virtud es una cosa o son varias cosas separadas, ¿no? Y entonces otra vez inician hablando de específicamente de la virtud, si es una cosa, si tiene contrarios, si una cosa es más virtuosa que la otra, si tal, tal, tal. Entonces también como que porque siento que si queremos analizarlo todo en una sola sesión, puede ser una sesión donde nos quedemos cortos, donde agarramos como que del final y del medio y tal, Mm, y al ujú. final no vamos a poder, la verdad, abarcar porque son un montón de cosas. Siento que de las primeras preguntas nos vamos a quedar ahí un ratote, Sí, porque sí, no, sí. no es una pregunta, es que no es una pregunta, porque, o sea, Ajá, sí, ¿qué es la virtud? Pero dentro de esa virtud, dentro de esa pregunta, ajá. él pregunta también, ¿qué enseñan los sofistas? Y entonces, y luego hay más preguntas, y hay más preguntas, y hay, como tú dices, estos, digamos, ideas que tú pusiste ahí. Sí, sí, Entonces sí. también vamos a discutir sobre las ideas, ¿no? Entonces, creo que la estructura que pusiste está bien como para poder identificar las cosas, Ujú. pero podríamos, como por pregunta grande, ir Ir acotando. separando la sesión Sí, para que si sí. te claves, digamos, ah, mira, ya llegó la pregunta de por qué los hombres son virtuosos y no pueden enseñar a sus Ujú. hijos, Sí. de ahí para atrás. Entonces ya sabemos. Y Ok. como que así lo podríamos probar, pues, Sí, para y sí, así eliminar. sí me gusta lo que acabas de decir. Por ejemplo, luego después de que dice, bueno, ¿qué es Ajá. Sócrates? Sócrates dice, hay que definir la virtud. Bueno, Ujú, termina esa parte y justo cuando termina esa parte, inicia la parte cuando analizan el poema de Pitágoras, que en eso se analiza la idea del ser y el devenir, ¿no? Que ujú. si es ser o si es devenir, o si es devenir a ser virtuoso, o si se es virtuoso, o si se puede ser virtuoso mucho tiempo, o se puede mantener ser virtuoso, o solamente los dioses pueden, como discuten toda esa idea, ¿no? Y creo que es la idea final, creo que es la pregunta final, o no recuerdo si hay otra más, después de, ahorita es justo lo que estaba revisando, porque ya las últimas, como 20 hojas, ya no hice tanto apunte, me quedé corto en eso, pero, pero sí recuerdo que la última parte, o de las últimas partes, era cuando analizan el poema de Pitaco. Lo analiza como que al final y cerca del principio, ¿no? Cuando empiezan a discutir justamente del hombre bueno. Ujú. Ajá. Sí te entiendo la idea en lo que la buscas. Esto es de lo que el cómo comentarlo, o más bien qué comentar, porque tú, por ejemplo, ahorita acabas de mencionar, y mira, manera de ejemplo,
estabas hablando acerca de los argumentos y contraargumentos, que eso yo lo había englobado en razonamientos. Ujú, Eso cabría en la categoría de contenido. ujú, Vamos a hablar del contenido, a ver, de qué es lo que estaban hablando, qué es lo que estaban razonando. ¿Sí me sí. explico? Ahí. Ujú, Pero, y ya después también estuvieses hablando acerca de la virtud. Entonces, este ya es un concepto. Y si nosotros podemos parar acerca de los razonamientos y después, por otro lado, hablar acerca de la virtud. ujú, Digo, es una propuesta, vamos a ver cómo jala. Y de lo que me acabas de decir, también lo veo por tiempos o sí. momentos, voy a llamarlo momentos, donde el principio está, cuando llega Hipócrates con Sócrates y dice, a ver, vamos Ujú, a ver a Protágoras. Protágoras. Entonces le dice Sócrates, espérate, ¿para qué lo quieres ir a ver, no? Entonces ahí hay una discusión Sí. del por qué. Entonces ese es un primer momento que Ujú, ellos tienen una discusión. Entonces también podemos hacer, sí, sobre las grandes preguntas, pero en ese momento y de ahí no pasarnos. ¿Sabes qué? Este primer momento es la discusión de Hipócrates con Sócrates acerca del por qué debe de ver a Protágoras y para qué verlo, ¿no? Y por qué ujú, pagarle inclusive el dinero de los amigos. Entonces ese sería un ujú, primer momento. Pues el siguiente momento es cuando ya llega Sócrates a la casa de donde está hospedado Protágoras, que ahorita se me ha olvidado de quién era, de Calias, me parece ser, ¿no? Que era la casa de Calias. Entonces llega con Hipócrates a preguntar por Protágoras. Entonces, de ujú, ahí hay la primera pregunta que tú acabas de decir. Justamente es un segundo momento y termina hasta después de que él menciona el mito. Entonces, hasta ujú. ahí sería un segundo momento, por decirlo así. Y obviamente abarca varias preguntas, pero el momento termina cuando responde con el mito. Hasta ahí acaba. Ya cuando dice, ahora te voy a responder con razonamientos. Ujú. ¿Cómo ves? Sí, que o sea, la primera parte sería sí, cuando dice por qué se puede enseñar la virtud, por qué sí se puede enseñar la virtud, Porque ¿no? es enseñable, ajá. Sí, No, porque sí se puede. ajá. Sí, sí, yo creo que sí sería el primer tema. Ajá. Sí, y bueno, ya le vamos a poner bien páginas. Yo estoy utilizando dos versiones para su estudio, una donde estoy haciendo mis anotaciones, que es la que pasé de la traducción de de Gustavo Bueno, que ya Ujú, se las compartí ahí en Discord, y estoy ujú, utilizando la versión de Gredos. En relación al estilo, la de Gustavo Bueno me gusta un poco más. Hay la desventaja de que no tiene las páginas continuas y aparte la letra está pequeñita y hay muchos márgenes de espacio mm, y por tanto las páginas pues, suelen ser muchas. Y están ya, discontinuas porque Gustavo Bueno maneja la versión griega y después su traducción, pues para poder ir comparando a aquellos que sepan griego. Eh, Sin embargo, podemos hacer el ejercicio con el libro que tienes, calcular un estimado de páginas para ver esos momentos que te digo, decir, mira, esa es la primera idea y va de la página mm, tal a tal página. sí. O la grande pregunta, porque a lo mejor un segundo momento se extiende un poco más tratando de responder una de las preguntas y le podemos modificar. Sí, yo creo que puede ser así como por grande pregunta, que más o menos, según como que yo estoy contando, y sí vienen como de 20 30 páginas por grande pregunta. Entonces, pues era como que lo andamos manejando. Según yo, sí, sí entraría como en unas 3 sesiones más o menos. Sí, y aparte no llevamos prisa. Yo creo No, que no. es el primer texto que estamos leyendo en conjunto de Sócrates, de Platón, y yo creo que pues para hacer el primer acercamiento está bien así como propones. Sí, aparte yo creo que igual esto nos va a ayudar ya para definir, o sea, para ir definiendo las próximas sesiones y vemos que, pues sabes qué, a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no? Y en realidad lo vimos muy,
lo vimos muy rápido, pues ya todos leímos el libro, ¿no? Ya todas sus anotaciones, pues le seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Ahí vemos. Ok. Sí, Pues, podría ser ahí. Más bien es como que ir midiendo y ver cómo podemos, eh, pues sí, no hacer que sean sesiones productivas, digamos, y que no nos alarguemos tanto, ¿no? Sí, que sean cansadas, pues, que no sí, lleguen a ser sí. cansadas. Pues quién sabe si llegan a ser cansadas. Bueno, yo sí estoy entusiasmado y creo que el año que ya llevamos estudiando para llegar a este primer diálogo, creo que habla acerca del entusiasmo que tenemos. Entonces, fíjate, voy a crear una nueva presentación y acá voy a poner la pregunta cómo dividir la lectura, ¿no? Para su estudio. Ahí está. Entonces, vamos a poner por grandes preguntas. Y yo ahí hice un segundo por momentos. Prácticamente vamos a tratar de ahí de Mm. relacionar, habíamos dicho, el número de página, ¿no? Para tener una guía. Sí, sí, por momentos como que también queda claro, porque, por ejemplo, cuando hay un momento de quiebre, ¿no? En donde Sí, como que parece que ya van a dejar de platicar sí. y Calias lo jala, ¿no? Y dice, no, espera y ya. Espérate, Entonces sí, sí, ahí que Platón también, se quiere ir, espérate, ¿a dónde vas? ajá, Ajá, sí. Y otra donde se mete a Pericles. Entonces, por ahí podemos estar cortando, a lo mejor no responden toda la pregunta, pero ahí acaba como que las primeras cuestiones. ajá, sí, y inician con otras, sí, 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 está, o sea, sí se puede dividir también así. ¿Cómo se llama? Pues en mi texto dice amigo de Sócrates, no, ni le pone el nombre Con ese es en al la que le está primera. contando, a él le cuenta amigo, pero Ujú, cuando sostiene la plática es con Hipócrates y Sócrates. O sea, Sócrates le ujú, cuenta al amigo, él le relata, ese relato lo hace Sócrates al amigo, pero dentro del relato de Sócrates ah, hay ok, una, ok. una discusión entre Hipócrates y Sócrates. Ujú, La discusión es la que comentó en un principio. ¿Por qué quieres ir a ver a Protágoras? ujú, ¿Por qué quieres gastar tu dinero y el de tus ah, ok, amigos, no? Entonces es una ya, charla que es el preámbulo pues, para llegar con Protágoras, ¿no? sí, Ajá, ujú, y de hecho tiene mucho que ver porque Protágoras se jacta de enseñar, o no, no quiero ni tan siquiera adelantarme, por eso trato de ser cuidadoso con las palabras que menciono para no adelantarme y enfocarnos a lo que de definir cómo dividir la lectura y qué comentar de ellas, ¿no? O sea, qué tratar de ver, para estar homologados en las ideas y no estarnos ahí perdiendo en un mar de pues, sí, conocimiento, ¿no? Porque es mucho lo que se puede abarcar. O sea, agarras un tema, o sea, hablas el tema de la justicia, ahí nos perdemos. ujú. Así es. Pues yo no veo ninguna otra más. Esta presentación, bueno, estas dos láminas, las comparto en Discord y ahí vamos sugiriendo y discutiendo el tema, si quieres a más profundidad o afinándolos en caso de que sea necesario. Sí, sí, podemos ir poniendo ya como las páginas y viendo, porque igual si son diferentes versiones, pues a lo mejor nos varía un poco, pero Pero, creo que va a ajá, ser muy, muy, muy claro a la hora de leerlo. O sea, de repente si tú estás leyendo y bueno, estás viendo la virtud se puede enseñar y luego justamente en el diálogo ya pasa la de si puedes, si, ¿por qué los virtuosos no pueden enseñar a sus hijos su virtud? Entonces cuando llegas ahí, ya más o menos de páginas, tú vas a sí, saber sí, que sí. ya llegaste al límite, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí, sí. Sí que nos demos cuenta y por eso lo llamé por momentos, justamente Ujú. porque eh, hacer esa identificación por páginas, dependiendo de la versión que tengas, puede ser que no coincidamos mucho. Sí. Así es, así es. No, no sé si quieres añadir algún No, otro yo creo que con comentario. esto está bien, también para que no se les un video tan largote y que puedan ahí pues aventárselo y ya lo demás lo podemos ir definiendo ahí con mensaje. Editoriales Mexicanos Unidos. Ni me he dado cuenta de la editorial que tenía, la verdad.
una que Ajá. me había regalado un primo. EMU, Editoriales Mexicanos Unidos. Esa es la que tengo. Se ve buena. Sí, ok. Pues va. Sí. Entonces, pues ahí quedamos entonces. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Este es un Dale, video gracias a ti. muy rapidísimo, introductorio para mostrar. Parece ser que sí se va a unir Adrián y comenta de ser posible Yoda, a ver si puede. Y bueno, pues Yoda, pues ahí se le saluda. Esperamos que puedan participar la siguiente sesión el martes. Y cualquier duda, pues ahí van a estar las presentaciones y seguimos comentando estos puntos en Discord. Sí, oye, también ¿cómo se llama? Sergio, creo que se llama, no me acuerdo. El que a veces, el que está llevando con ustedes, igual que Chuy, hilo de psicología. También dijo que Ángel él Germán. quería, que él también quería entrar, pero que no podía los martes. O sea, a lo mejor podríamos platicarlo y ver si cambiamos sesiones al miércoles o no sé qué día le. O sea, si te queda y a Jorge Andujo también, pues podríamos a lo mejor para que entre Ángel, cambiarnos al miércoles, pero ahí lo podemos discutir en el Discord o ya en la próxima sesión. Yo le entendí que Solo por ese día. solamente puede los lunes, que es a donde estamos estudiando a Freud. Ah, ok, ya. Ah, ok. Y que los martes él puede, o sea, él puede seguir las lecturas y Ujú. comentar por Discord si así lo deseamos. Y digo, puede Ah, ser un ya. buen ejercicio después de aquí hacer unos comentarios, los más sobresalientes Escritos. por Discord y para que participe. Pero igual, digo, Ujú. a él le preguntamos también si puede los otro día y pues ya lo Ujú. evaluamos. Pues sí, pues va. Sale. Bueno, pues nos vemos, Jorge. Bueno, Arturo, muchas Sale. gracias por esta Buenas noches, que estés bien. participación, aunque sea breve, pero Sale. yo creo que va a ser de mucho rendimiento. Sí, creo que nos va a ayudar a hacer ahí mejor sí, igual con lo que hiciste con estas ediciones, igual ya también me ayuda como para poner atención en otras cosas que a lo mejor no puse. Y Ajá, ya, yo creo que voy a releer esas partes y poniendo también ahí el ojo, ¿no? el Para ojo. Sí, llegar listo. sí, pues sí. Bueno, pues excelente noche. Nos estamos Sale, Jorge. viendo. Adiós. Hasta luego. Bye.